servicios informativos de Navarra Televisión. Los trabajadores de TRV se enfrentan a un despido colectivo sin saber a cuántos de ellos afectará. La semana que viene comienzan las negociaciones. La dirección revela que esta factoría continúa dando pérdidas. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. TRV pertenece al sector de la automoción y emplea actualmente a más de 600 personas en su planta de Pamplona. Además, en este martes hemos conocido la opinión del Gobierno central tras su reunión de ayer con Ayerdi, que le reclama 30 millones de euros por la construcción del tren de altas prestaciones. Muestra el Gobierno central su disposición a afrontar ese pago pendiente que reclama Navarra, aunque alega un incumplimiento en los plazos de ejecución. El Ministerio sigue teniendo sus dotaciones presupuestarias para continuar con esta obra. Desde el Gobierno de España se apuesta por esta obra y esperemos que el Gobierno de Navarra, pues también apueste por ella. El Gobierno de Navarra, que ha anunciado la concesión de algo más de 450.000 euros para la reparación de las motas dañadas por las riadas del pasado invierno. Malestar entre algunos alcaldes de pueblos afectados que aseguran que no se cubre el 100% de los costes de reparación. Nosotros, en mi caso, en Milagro, realizamos esas obras y eran unos 24.000 euros y ahora nos llega la resolución de que nos han concedido 11.000 y pico euros. Patxi López se perfila como nuevo presidente del Congreso de los Diputados. El PSOE habría recabado el apoyo de Ciudadanos, por lo que en el primer pleno de la legislatura de mañana se confirmaría su nombramiento. Uno de los emblemas de Navarra e icono visual está en peligro. La erosión no perdona y la Junta de Bardenas estudia ahora si interviene o no en la preservación de Castil de Tierra. La solución podría aplicarse por pasar por un producto impermeable. Los turistas no se imaginan una Bardena sin su torre emblema. Yo no actuaría, claro, se va a quedar sin emblema lo que es las Bardenas, pero habría que respetar la naturaleza. Que sea un emblema, bueno, pues yo qué sé, es un poco, triste, ¿no? Igual imagino, pero ya buscarán, ¿no? Ya que es el emblema de Navarra, digamos, de esta zona de las Bardenas, me parece muy bien todo lo que sea para mantenerlo. Las Bardenas, que son uno de los mejores platós naturales de Navarra. La comunidad se consolida como escenario para rodajes. 8 películas el año pasado, por 2 de 2013 y 4 en 2014. Además de la serie Juego de Tronos durante una semana. Los indicios son buenos. Lógicamente estamos ahora en un momento, enero del 2016, de fase de decisiones. Confiamos en que Navarra sea la propuesta. Desde luego, el inicio del año va a venir fuerte con la grabación del Guardián Invisible de Dolores Redondo en muchas localizaciones, eminentemente en el Valle del Baztán. Y hoy Osasuna protagonista por partida doble. En el capítulo judicial, el magistrado instructor considera que no debe imputarse al club, por lo que si no hay recurso que lo cambie, Osasuna sortearía el banquillo en un futuro juicio y una posible pena, algo que en Osasuna se ha recibido muy bien. Que no nos hayan imputado me parece un hecho importante e interesante. Ciertamente todavía caben recursos, pero lo importante es que la argumentación del juez me ha parecido bastante interesante y por lo tanto creo que hay muchas posibilidades de que se confirme. El club, que sigue trabajando en un refuerzo más. Enrique Martín Monreal pide un esfuerzo para que el elegido para la delantera sea Quique Sola. Quiere a toda costa al cascantino para la segunda parte de la Liga. He tenido con él un trayecto muy interesante, estoy convencido de que nos iba a aportar mucho, no muchísimo, y entiendo que si podemos tenemos que ir a tope a por él. TRV ha anunciado el inicio de un procedimiento de despido colectivo en la planta de Pamplona, cuyas negociaciones van a arrancar el próximo 19 de enero. La factoría cuenta con 620 trabajadores y se desconoce aún el número de empleados a los que va a afectar. La noticia caía esta mañana como un jarro de agua fría. La dirección comunicaba al comité en una reunión para negociar el nuevo convenio su intención de presentar un ERE en la planta de Pamplona.
El anuncio corría poco después como la pólvora entre los 620 empleados de esta empresa auxiliar de Volkswagen, que revive con incertidumbre una situación a la que ya se enfrentaron en 2012, cuando la empresa anunció un ERE de 353 personas. A lo largo de la jornada, el comité de empresa ha celebrado asambleas con los trabajadores, a los que ha comunicado la decisión informada esta mañana por parte de la empresa. Todavía se desconoce el alcance de las medidas que se van a adoptar por parte de la dirección de TRV y no se sabe el número de trabajadores que podrían verse afectados. El comité de empresa sí que ha mostrado su rotundo rechazo a la nueva situación y esperará a mañana para anunciar las medidas que van a adoptar. En un comunicado, la firma ha señalado que, a pesar de los cambios implementados en 2013 para reducir costes, la planta de Pamplona continúa sufriendo pérdidas. Añade que las ventas han caído debido a los cambios en la tecnología de dirección y que la planta no es capaz de ganar nuevos clientes en las condiciones actuales. La dirección entiende que tiene que tomar medidas urgentes para asegurar que la planta continúa siendo competitiva. El Gobierno central apuesta por el tren de altas prestaciones en Navarra y asegura su buena disposición para el pago de los 30 millones de euros que le reclama Navarra. Para eso hace falta una revisión de los plazos y un compromiso del Ejecutivo foral de seguir adelante con esta infraestructura. La voluntad del Estado es pagar a Navarra lo antes posible. Las obras del TAP en Navarra no han ido precisamente a gran velocidad. Eso es lo que asegura el Gobierno central, que tiene pendiente el pago de 30 millones de euros que la comunidad foral ya ha adelantado. Según el Estado, ha habido un incumplimiento claro de los plazos, pero asegura su buena disposición para pagar cuanto antes esa cantidad. Para eso hace falta una revisión de las obras y un compromiso del Ejecutivo foral por esta infraestructura. Las obras tenían que haber estado terminadas en el 2014 y el pago terminado en el 2017 por los planes primitivos que se pusieron en el convenio. Entonces, como veis, no se han terminado en el 2014. Ahora lo que hay que hacer es reprogramar esas obras, hacer un calendario de obras quizá más real que el que se hizo en su momento, para que esto no se paralice en ningún momento y continuar y que se termine cuanto antes. Y la disponibilidad del Gobierno es poner todo lo que, del Gobierno de España es poner todo lo que haga en su mano y se pueda proceder al pago de la cantidad. Ahora no hay máquinas trabajando en ninguno de los tramos. El único terminado es el primero, el que une Castejón con Villafranca. El Estado asegura que su apuesta por la alta velocidad en Navarra es clara. El Ministerio sigue teniendo sus dotaciones presupuestarias para continuar con esta obra. Desde el Gobierno de España se apuesta por esta obra y esperemos que el Gobierno de Navarra, pues también apueste por ella. Para desbloquear este asunto se reunirá a la mayor brevedad posible la Comisión Técnica de Seguimiento del Convenio. Ambas administraciones dejan clara su disposición y voluntad de llegar a acuerdos. El Gobierno de Navarra anunciaba ayer la concesión de algo más de 450.000 euros para la reparación de motas dañadas a comienzos de 2015 con las riadas que asolaron la ribera. A través de un comunicado, el Ejecutivo aseguraba que de ese modo se financiaba el 100% de los daños producidos en 12 localidades situadas en las cuencas de los ríos Ebro, Aragón, Arga y Ega. Pues bien, el anuncio ha generado malestar entre algunos alcaldes de esos pueblos, quienes aseguran que no se cubre el 100% de los costes de reparación de las motas, tal y como se les había prometido, y en las próximas fechas van a solicitar una reunión para aclarar estas cuestiones. Tuvimos que ejecutar las obras, teníamos el compromiso del anterior Ejecutivo, o sea, anterior Gobierno, que iba a ser el 100% de las obras de máxima urgencia. Nosotros, en mi caso, en Milagro, realizamos esas obras y eran unos 24.000 euros y ahora nos llega la resolución de que nos han concedido 11.000 y pico euros. Pero no solo el malestar es ahí, es que encima la noticia que sale del Gobierno de Navarra es que subvencionan el 100% de las obras. Cuando de 24.000 nos dan 11.000, el 100% no es. Pues precisamente en la Ribera las carreteras han cobrado una nueva víctima mortal. Una de las 3 personas heridas en un accidente de tráfico en la autovía A68, a la altura de Tudela, ha fallecido después de este siniestro. El accidente ocurría a la 1 menos cuarto de la tarde y en él se han visto implicados un camión y una furgoneta y ha sido necesario cortar el tráfico en el tramo entre los kilómetros 91 y 98 y 92, con sentido a Logroño. La Policía Foral se encarga del atestado. El Ayuntamiento de Pamplona va a aprobar una ordenanza para que se puedan ceder 170 viviendas municipales a familias en situación de emergencia social. Una ordenanza
innecesaria para UPN y que además incluye muchos aspectos que no comparten y que van a enmendar. UPN considera que el Ayuntamiento tiene planes de viviendas suficientes y que no es necesaria una nueva ordenanza. Ya hay un sistema, se firmó un convenio con el Gobierno de Navarra, con la Subinsa, para gestionar, ¿no?, esa cesión de viviendas municipales. Pero bueno, y luego está el programa por vivienda, hay muchas cosas que el Ayuntamiento hace. Además, hay muchos aspectos de la propuesta del equipo de gobierno que no comparten. Que si alguien tiene ya una vivienda, aunque sea fuera de Navarra, no se le pueda acoger en una vivienda propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, porque habrá otras personas que no tendrán nada y se podían quedar fuera, ¿no? Para el Grupo Socialista la ordenanza sí es necesaria, aunque creen que es mejorable. Queremos dejar claro que estas viviendas, la adjudicación de estas viviendas tiene que tener un carácter temporal y durante este tiempo las personas tienen que tener una asistencia personalizada, un acompañamiento social para encontrar un desarrollo de vida normalizado. Precisamente ambos grupos, UPN y PSN, han pedido al equipo de gobierno información sobre la ocupación de un edificio de la calle Compañía y critican la falta de transparencia y la inacción del equipo liderado por Joseba Sirón. El Ayuntamiento de Pamplona, que va a destinar 450.000 euros para ayudar a familias a mantener sus viviendas. Es el doble del presupuesto inicial. Esta nueva convocatoria de ayudas estará abierta durante todo el año y en algunos casos podría llegar a cubrir el 70% del coste del alquiler para las familias con menores ingresos. Desde el Grupo Municipal del Partido Socialista de Pamplona están esperando a conocer los informes solicitados sobre el incidente en el que se vio envuelta la concejala de Cultura Maider Beloki. Estamos pendientes de que nos faciliten toda la información. Hemos solicitado la grabación que nos den una copia de la grabación de las conversaciones que hubo entre la central, todos los policías, desde que se inició el accidente hasta que se terminó todo el procedimiento. Nos extraña, nos resulta realmente inadmisible que a día de hoy, con los medios que disponemos, han pasado ya unos cuantos días y todavía no se nos ha facilitado. Y relevo en el seno del Ayuntamiento de Pamplona. Maitena Muruzábal se va a hacer cargo a partir de ahora del área de cultura del consistorio. Buenas cifras en cuanto al movimiento en el aeropuerto de la capital, que cierra 2015 con un crecimiento del 7,5% en el número de pasajeros, contabilizando un total de 148.000 viajeros. El último mes también fue positivo. En diciembre, casi 10.000 pasajeros utilizaron el aeródromo navarro para viajar, un 12% más que en el mismo mes del año anterior. Y mañana se reúne el nuevo Congreso de los Diputados salido de las urnas del pasado día 20. Lo va a hacer con la incógnita de saber cómo se va a conformar la mesa y quién va a presidir la institución. Los partidos se movilizan para llegar a ese acuerdo. En la primera sesión, en la de mañana, van a estar los 5 diputados elegidos por Navarra y que en las últimas fechas, como el resto de sus compañeros, han ido recogiendo sus acreditaciones. Serán 2 diputados de UPN, que van a formar parte del grupo mixto, 2 de Podemos y 1 del Partido Socialista. Unos partidos políticos que han apurado las horas para cerrar un acuerdo y cerrar así la composición de la mesa. El PSOE ha propuesto a Patxi López como presidente de la Cámara. Ciudadanos está dispuesto a darle su voto favorable en la sesión de mañana. Todavía nadie le ha nombrado, pero a Patxi López los suyos ya le aplauden como si fuera el próximo presidente del Congreso. Una persona con una trayectoria política intachable, una persona que ha hecho a lo largo de su trayectoria del diálogo la bandera. Y le va a tocar seguir agitando esa bandera 24 horas más. Echando mano de calculadora, a López le bastaría con el apoyo de los 40 diputados de Ciudadanos. Con Podemos, el escollo son los 4 grupos parlamentarios que Pablo Iglesias y sus aliados reivindican. Cumplimos perfectamente todos los requisitos legales. No venimos aquí a acaparar
ni tiempo ni recursos. Venimos aquí para tener una voz propia. Estamos dispuestos a negociar los tiempos, la financiación que nos... Aún así, Patxi López es uno de los nombres que más consenso suscita. El PP echa mano de tradición. De que quien ha tenido mayor apoyo por parte de los ciudadanos tenga también el ejercicio de esa responsabilidad. La Audiencia de Mallorca ha puesto la fecha límite del 8 de febrero para conocer si finalmente la infanta será juzgada. Es el día en el que se retoma el juicio con los testimonios. 10 de la noche, ya les ven. La infanta y su marido se despedían de los funcionarios del juzgado. Dejaban atrás el haberse sentado por primera vez en un banquillo. Incluso saludaban a la prensa. Su media sonrisa nada tenía que ver con la cara con la que 14 horas antes había entrado en el juzgado. Comparen ustedes mismos el paso veloz casi sin mirar a las cámaras al gesto relajado después de pasar el trago. La infanta abandonaba la rigidez que mantuvo dentro de la sala, incluso después de que la juez admitiera un nuevo informe de Hacienda que la exonera. Fue a iniciativa del fiscal. Cristina de Borbón tampoco cambió el gesto cuando el tribunal rechazó que citaran a su padre y a su hermano. No tiene más finalidad que convertir este juicio en un reality show. Sobre lo suyo... ¿Y a esta sede creen que no tendrán que volver? Roca solo aclaraba cuándo conocería la infanta su futuro. Antes de 9. Se marchaban satisfechos. Hemos cumplido. Porque Fiscal y Abogacía del Estado han apoyado su tesis. Una de las intervenciones más llamativas en la jornada de ayer en los juzgados de Palma llegó desde la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de la Hacienda. Dijo que lo de Hacienda somos todos no pasa de ser un eslogan. Fue el eslogan de la primera campaña de Hacienda de la democracia, pero casi 40 años después el lema sigue vivo. Hacienda somos todos. Y por eso el juez José Castro decidió sentar a la infanta Cristina en el banquillo, porque si Hacienda somos todos, cualquiera puede acusarla aunque no lo haga la agencia tributaria. Y aquí viene la polémica. La abogada del Estado decía que ese no puede ser un argumento jurídico. La claridad del Tribunal Supremo deja el alcance de la frase publicitaria Hacienda somos todos exclusivamente a la publicidad. Le han llovido las críticas desde la misma sala. Y que Hacienda no somos todos solamente porque lo diga un anuncio publicitario, es que Hacienda somos todos jurídicamente. Desde los sindicatos de inspectores de Hacienda. No solamente es una frase desafortunada, sino que es una frase que tiene efectos nocivos. Y desde la política. Eso hace un daño a la conciencia fiscal del país muy importante. En su defensa, el gobierno. Es una frase, lo que importa es el fondo de la reflexión. Y cómo no, el abogado de la infanta. Una cosa es que Hacienda seamos todos, otra cosa es a quién corresponde defender los intereses de Hacienda. El tribunal decidirá ahora si el Hacienda somos todos es o no un argumento válido. Y mientras en Madrid se celebra estos días el juicio por la tragedia del Madrid Arena, aquella fiesta de Halloween que acabó con la muerte de 5 chicas tras una avalancha provocada por una huida masiva de los cientos de asistentes a un concierto. Miguel Ángel Flores ha llegado el primero. ¿Me permiten, por favor? Minutos después, su abogado desgranaba su defensa. Él cumplió con todas sus obligaciones como promotor, pero que ni era responsable de la seguridad. Pero el escrito del fiscal deja claro que Miguel Ángel Flores al menos sí que es responsable de vender 22.800 entradas, 12.000 más del aforo permitido, y que ese sobreaforo presuntamente es causa directa de la tragedia. El fiscal también les imputa a los otros 14 acusados la responsabilidad de las 5 muertes, una cadena de despropósitos que comenzó al abrir este portón para agilizar la entrada de unos 3.000 asistentes directamente a la pista. Todos ellos sabían que dicha puerta era una vía de evacuación de los asistentes. También les acusa de cerrar estos vomitorios que podían desahogar los accesos. Según el plan de autoprotección, debían estar abiertos permanentemente. A los médicos les responsabiliza de no detectar que 2 de las víctimas estaban en parada cardiorrespiratoria. Y enseguida diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas. Acusación de la que se ha defendido el doctor Viñals durante el receso. Las di en parada cardiorrespiratoria y hice todo lo que hay que hacer en una parada cardiorrespiratoria. 15 presuntos responsables, pero para la defensa de Flores faltaban 2 más. Son los responsables municipales, ¿no? El abogado dispara hacia el Ayuntamiento de Madrid, alega que la instrucción estuvo mal hecha y que los responsables eran los que gestionaban el Madrid Arena. El juicio no ha hecho más que empezar. Prescindimos ya de más lecturas y si no se nos va a hacer esto demasiado largo, ¿no? Y quedan al menos 5 meses por delante.
Si uno piensa en las Bardenas, enseguida le viene a la mente su emblema, Castil de Tierra. Desde hace unos años sufre un grave deterioro. Ya la comunidad de Bardenas estudia cómo retrasar su caída mediante un tratamiento de impermeabilización. La erosión, pero sobre todo el hielo, es el causante de que Castil de Tierra, el monumento natural que es emblema y carta de presentación de Bardenas, esté sufriendo un grave deterioro que terminará inexorablemente con su caída. La comunidad de Bardenas quiere retrasar este momento al máximo posible y por ello está llevando a cabo desde mayo del año pasado un estudio de impermeabilización en un cabezo cercano de similares características. El objeto es comprobar en 12 meses si le protege de la humedad, pero además que no cambie el color característico de su tierra. Será en mayo cuando la comunidad de Bardenas, según fuentes de la misma, conocerá si el estudio realizado por la empresa zaragozana Metopa, con un coste de casi 3.000 euros y bajo la supervisión de un geólogo del Gobierno de Navarra, ha tenido éxito. En caso de ser así, tras la decisión de los geólogos, se actuará en Castil de Tierra. Entre los turistas encontramos diversidad de opiniones sobre si se debe intervenir en el monumento natural o no. Castil de Tierra es lo que es por la erosión, que lo ha hecho como lo ha hecho. Si la erosión sigue su fuerza y tal, va a desaparecer, porque al final la piedra de arriba se va a caer, pero es a lo que está abocado. Yo no actuaría, claro, se va a quedar sin emblema lo que es las Bardenas, pero... Ya que es el emblema de Navarra, digamos, de esta zona de las Bardenas, me parece muy bien todo lo que sea para mantenerlo. Que sea un emblema, bueno, pues yo qué sé, es un poco, bueno, triste, ¿no? Igual, imagino, pero ya buscarán otro. La decisión podría retrasarse porque este invierno ha sido atípico en lo que a lluvia y frío se refiere. Si se actúa, se impermeabilizará con un producto a la vez transpirable en la placa superior del cabezo y parte de su columna. Momento que se aprovechará para retirar de Castil de Tierra con una gran grúa los restos del antiguo pedestal que sujetaba a la Virgen del Yugo, así como varias siergas. Navarra como plato de cine es el objetivo que impulsa desde hace años la Navarra Film Commission. Un filón, el de los rodajes, que trata de explotar esta comunidad. A la atracción de los parajes se suma también importantes incentivos fiscales que pueden alcanzar hasta el 35%. Silencio porque en Navarra también se rueda y además los últimos años han permitido consolidar a esta tierra como plató de cine. En 2013 tan solo 2 largometrajes pasaron por esta comunidad, una cifra que poco tiene que ver con la que arroja el pasado año. El número de producciones audiovisuales ha sido muy alto este 2015, en comparación al 14 y por supuesto al 2013. Unos 8 rodajes de largometraje de ficción los que finalmente rodaron. Un incremento sostenido gracias al trabajo de la Navarra Film Commission, todo ello unido a la incipiente recuperación económica, a una apuesta por la promoción de esta tierra y por supuesto a los incentivos fiscales. Ha generado un movimiento incremental teniendo en cuenta que otros territorios llevan muchos años con unos sistemas de incentivos fiscales que facilitaban de alguna manera esta tarea de producción audiovisual en otros territorios. España y Navarra bueno, pues han tomado también esa vía y eso lógicamente también conlleva pues, un ámbito de actividad mayor. Y es que la atracción de la industria cinematográfica tiene un importante retorno económico, permite crear puestos de trabajo y fomentar además las localizaciones como lugar turístico. En una fase de rodaje, por ejemplo, hay una multitud de servicios que son necesarios para poder acometer una producción audiovisual. Y luego cabe también resaltar esos emplazamientos que se conocen por las películas, bueno, pues generan un interés y lógicamente una voluntad de visitas por parte de turistas tanto nacionales como internacionales. Es el caso de Zugarramurdi o las Bardenas, convertidas en territorio de dragones. Ambas zonas arrojan beneficios y un futuro prometedor para este nuevo año en Navarra. Confiamos que para este 2016 se incremente, sigamos con ese flujo de aumento de rodajes que viene desde el inicio del INAC, ha ido aumentando paulatinamente, y que dure esa inercia durante muchos años. Y es que el cine en Navarra, además de diversión, también puede dejar una importante cantidad para las arcas forales. 35 diseñadores gráficos de primer nivel en España plasman su idea de la donación de órganos en la exposición To Be Continued, que puede verse hasta mañana en la Galería Calón de Tudela.
A través de la vista y de las sensaciones que transmiten cada uno de estos carteles, esta muestra pretende fomentar las donaciones de tejidos y órganos, dando a entender al público la necesidad de realizar este gesto para que los médicos puedan obrar el milagro de la vida. En To Be Continued, 35 de los mejores diseñadores y publicistas de España han plasmado gratuitamente su idea sobre la donación. Lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que ellos les dice, la donación, la necesidad de donación, el agradecimiento de los receptores, la fuerza de los donantes, los superhéroes que pueden llegar a ser los donantes. Entonces esta exposición, desde el punto de vista artístico, es fantástica. Desde el propio logo de la exposición, To Be Continued, es un punto y final que se va convirtiendo en un punto suspensivo que a la vez se convierte en un corazón. La muestra está impulsada por la obra social de Estudio Buenavista, en coordinación con Alcer Navarra, la Asociación Navarra de Fibrosis Quística y Atena. Entre todas las ideas hay una principal que las une. El donante es un superhéroe, la vida continúa, no es un punto y final, puede continuar en otra persona y puedes hacer que la calidad o incluso la vida de otra persona mejore muchísimo. Que los receptores van a estar siempre agradecidos, vamos a estar, porque en mi caso estoy trasplantado también, vamos a estar siempre agradecidos a esas personas. Desde Alcer nos invitan a visitar esta muestra que puede verse hasta mañana en la Galería Calón de Tudela, para que cada uno reflexionemos de la importancia de la donación de órganos, uno de los mayores gestos de amor hacia los demás. La segunda parte de la serie producida por Médicos Sin Fronteras sobre grandes catástrofes humanas ha llegado a Pamplona. Testigos del Olvido recoge hasta el 30 de enero 40 fotografías de 4 dramas humanitarios en distintas partes del mundo. Son testigos del olvido, de la angustia, de la indiferencia. Son el retrato del abandono. Médicos Sin Fronteras cumple 40 años siendo testigo del horror de la guerra, del sufrimiento humano que menos parece importar en este mundo desarrollado. Y luchar contra la indiferencia, que al final el olvido lo que crea es eso, es la indiferencia entre todos. Con un enfoque periodístico pero a la vez literario, lo que queremos es acercar la realidad que viven algunas personas atrapadas en estos contextos de crisis olvidadas y víctimas de violencia extrema. Usamos, por lo tanto, la imagen y la palabra para convertirnos en altavoz de los que no tienen voz. Martín Caparrós, Santiago Roncagliolo, Laura Restrepo y Manuel Rivas son los encargados de guiarnos por estas tormentas sin calma. Sus textos consiguen doblegar los márgenes de la indiferencia para, junto a los retratos del fotoperiodista Juan Carlos Tomasi, retratar 4 países olvidados y a la vez retratarnos a nosotros como actores o meros espectadores. 40 fotografías de 4 conflictos endémicos. Colombia, Níger, Etiopía y los territorios palestinos ocupados completan la segunda edición de estos testimonios del abandono que pudimos conocer por primera vez en 2013 y azotaron multitud de conciencias. De hecho, el objetivo del testimonio es ayudar a sacar del olvido o a revertir situaciones de esas poblaciones de sufrimiento, y con muchas campañas esto sí se logra. Estamos ahí por el fracaso de la política, porque los gobiernos y la comunidad internacional o no se ponen de acuerdo o no tienen voluntad política para resolver los problemas. Nosotros no podemos resolver esos problemas, pero estamos allí porque es una organización que se centra en el sufrimiento del ser humano, seres humanos ayudando a otros seres humanos. Instantes que dibujan civilizaciones enteras, fotografías que alumbran un mundo demasiado desconocido, miradas que penetran en lo más profundo del alma, vidas hambrientas, asustadas, resignadas, vidas que necesitan ayuda, que necesitan que el mundo deje de mirar para otro lado y les mire directamente a los ojos. Por eso, hasta el 30 de diciembre, Civicán será nuestro particular punto de encuentro con la humanidad. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El juez Otamendi ha decidido no imputar a Osasuna. El magistrado avala las tesis del club y no será
sancionado penalmente, aunque se confirmen los amaños de partidos que se siguen investigando. Satisfacción contenida en el club, pues es una decisión que puede ser recurrida, pero en definitiva el juez Otamendi da la razón a la directiva actual, que siempre ha abogado porque el club ha sido víctima y no culpable en este proceso, tal y como confirma el magistrado en su auto. Claro, totalmente, avala y argumenta la tesis de esta junta directiva, lo cual no podemos olvidar que también es la tesis que ha mantenido nuestro abogado Miguel Ezcurdia, lo que siempre habíamos creído, que creo que ya me habéis oído muchas veces, que nunca he dicho yo que era el caso de Osasuna, sino era el caso de determinadas personas de Osasuna. Significa en definitiva que Osasuna no será sancionado penalmente con su extinción jurídica, ni que tendrá que afrontar una multa económica que pudiera poner en peligro su viabilidad. Al no haber sanción, mucho mejor, porque además es que realmente los argumentos que dice el juez demuestran que efectivamente, creo que lo dije una vez y no me importa volverlo a repetir, es decir, es que parecía que el club era tonto, porque pagar para bajar. Tanto el presidente de la Liga, Javier Tebas, como el Ministerio Fiscal habían solicitado la imputación de Osasuna como persona jurídica, pero serán los ahora imputados, si así se demuestra en el juzgado, quienes deberán pagar por su comportamiento ilícito. Aunque yo siempre había dicho que no me preocupaba el tema de administrativo, bueno, pues no tenerlo siempre es mucho mejor. Osasuna se mantiene únicamente como acusación particular en el proceso judicial que sigue instruyéndose. El próximo 17 de febrero se cumple un año desde que saltara el escándalo. La no imputación de Osasuna no significa que el peligro del descenso administrativo de categoría desaparezca del todo, pues es la Liga de Fútbol Profesional la que como entidad privada tiene potestad de decidirlo. Sin embargo, si penalmente no hay condena, resultaría difícil justificar que la Liga descendiera a Osasuna, pues no estaría probado delito alguno. En la teoría, la no imputación no evita ese descenso administrativo por parte de la LFP, pero sí en la práctica. Y mientras, Osasuna trabaja en un tercer fichaje, el de un delantero. Sola es el elegido por Martín, pero Sabalza desvincula su posible llegada a alguna salida en junio de algún canterano dirección Bilbao. La llegada de Urco Vera y Manuel, más un tercero que se está intentando, demuestran la apuesta definitiva de la entidad por el ascenso a Primera División. El club está realizando un esfuerzo muy importante para que el sueño de todos los osasunismos se cumpla antes de lo pensado. Lo que no queremos es bajar de donde estamos, o sea, decir, como muy bien suele decir nuestro entrenador, bueno, no estamos en el ático, pero estamos bastante bien. Entonces ya a ver si al final llegamos al ático. Después del adiós de Milic y el inminente de Cruz, Osasuna trabaja en la salida de un tercer jugador que no solo libere una ficha profesional, sino que el club dispondría de más dinero para cometer una nueva incorporación. Tenemos que trabajar como animales para seguir ilusionando hasta el último día. No podemos dejar ni un segundo ahí en el tintero. Tenemos que volcarnos porque la gente se está volcando. Osasuna quiere reforzarse con un delantero. Quique Sola es el que más suena. Martín Monreal le conoce muy bien y en el club no descartan su vuelta. Quique le vendría bien al grupo y a Quique le podría venir bien, pero que muy bien, el grupo que tenemos, porque es muy solidario y sí, yo creo que podía sacar mucho de aquí. Yo estaría encantado con que viniera Quique, bueno, todo el mundo lo sabe, he tenido con él un trayecto muy interesante, estoy convencido de que nos iba a aportar mucho, no muchísimo, y entiendo que si podemos tenemos que ir a tope a por él. Tiene que querer venir él, punto número 1. Punto número 2, el club tiene que poderle pagar, porque si no entran las posibilidades económicas no podemos hacer nada. Y tercer punto, el club, porque venga aquí que sola, no va a hipotecar ningún acuerdo distinto de lo que es el que venga aquí que sola. Osasuna tiene hasta el 31 de enero para cerrar definitivamente una plantilla que compita por el ascenso. Hablamos ahora de vóley porque el GHL Dernet no jugó este pasado fin de semana su partido liguero, sino que lo va a hacer este miércoles. Las chicas del vóley reciben al IPSA Gran Canaria en el primer partido de la segunda vuelta. 5 puntos separan ambos conjuntos en la clasificación. Las verdes son cuartas, las canarias sextas. Las navarras ganaron por 0-3 en el partido de debut en las Islas. Lo propio hizo en el encuentro disputado el año pasado en casa. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse
esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Acercar la tecnología y la investigación a la sociedad. Este es el objetivo de la exposición que, bajo el título A la luz de la tecnología, puede verse y visitarse desde hoy en la Casa del Almirante, en Tudela, una muestra organizada por la Corporación Tecnológica Aditech, creada con motivo de la celebración en 2015 del Año Internacional de la Luz y sus tecnologías, en torno a la cual gira la muestra, que podrá verse hasta el próximo 22 de enero. Se lo hemos contado a lo largo de este informativo. El juez considera que no debe imputarse a Osasuna. Miguel Ezcurdia, abogado del club, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Satisfacción con el auto que hemos conocido hoy y que en resumen viene a decir que Osasuna no va a ser imputado? Muy satisfechos y muy contentos porque avala las tesis que ha mantenido el club desde el inicio del procedimiento. ¿Era una de las prioridades para el despacho y para el abogado y para el club que Osasuna no estuviera imputado? Y si esa era una de sus principales líneas de trabajo, ¿por qué no? ¿Por qué la importancia de no estar imputado? Era una de las prioridades, efectivamente, la posibilidad de no estar imputado, sobre todo inicialmente, para luego poder trabajar en base al procedimiento y mantener una acusación y no estar en la situación de imputado. ¿Por qué no imputado? Principalmente porque evitas la sanción penal. Realmente, aunque Osasuna hubiera sido imputado, existían unas atenuantes muy importantes que hubieran dado lugar a unas penas, entendemos que mínimas, pero aún así, tanto para la imagen del club como para las tesis que defendíamos, que debe distinguirse las personas de la sociedad, era muy importante que Osasuna no fuera imputado. Exactamente, ¿qué es lo que dice Osasuna en favor de Osasuna? El juez, en este caso, en favor de Osasuna. Pues viene a mantener más o menos la misma argumentación que decía el club, es decir, que había que distinguir la culpabilidad de las personas que formaban parte de la directiva en esos momentos de lo que era la institución como tal. Para ello establece una serie de criterios de carácter jurídico y principalmente lo que hace es dividir por un lado la responsabilidad del club y por otro lado la responsabilidad de las personas físicas, es decir, que independientemente de lo que hubieran hecho las personas físicas o la directiva propiamente hablando, que el club no formaba parte o la institución como tal no había cometido esos delitos. Pero parece complicado desligar la actividad de unas personas en beneficio, en este caso, de la institución, que es precisamente lo que el juez niega, que esa actuación no benefició y Osasuna no sacó provecho, creo que es como emplea la expresión. Parece difícil que actúen para no beneficiar o no aprovechar, en este caso, a la institución. Claro, pero ¿Cuáles son esos argumentos para separar ambos? Es que la diferencia está en la intención. Una cosa es la intención de obtener ese provecho, que parece ser, si en su caso se dio, que esa es la intención de los rectores del club, y otra cosa es que ese provecho se produjera. Entonces, lo que se habla aquí es que antes de realizar esa actuación, que hubiera un dato objetivo y razonable de pensar que esa actuación iba a provocar un provecho en favor de Osasuna. Un provecho en favor de Osasuna que no se dio. ¿Y por qué no se dio? Porque si efectivamente, si así fue, que eso habrá que verlo, se pactó un empate, ese empate abocó a Osasuna a segunda división y por lo tanto no hubo provecho alguno y esa es la tesis que mantiene el magistrado. Si ese empate y la victoria final contra el Betis, que es un poco donde se están poniendo los focos de los posibles amaños, hubiera posibilitado la salvación vía alguna carambola, otros partidos, unos terceros partidos, ¿habría cambiado la situación de Osasuna? ¿Porque Osasuna podría haberse salvado aquel año? Pues podría haber cambiado, pero entramos en el terreno de las hipótesis y la verdad es que es complicado. Incluso la aplicación de una u otra norma jurídica en el momento de cometerse los hechos es diferente y por lo tanto debemos centrarnos en los hechos que han ocurrido y en la norma que se debe aplicar en ese momento, que es diferente a la que ahora está en vigor. Pero podría entonces haber sido Osasuna imputado si en aquel momento se hubiera salvado o también hubiera sido depende de la situación y de la norma a aplicar. No es tan sencillo. Lo que sí parece que deja claro el auto y el juez a través de ese auto es que Osasuna parece que no obró bien pactando supuestamente el empate, que no iba a servir para mucho. Lo que viene a decir, que es lo que nosotros manteníamos, es que no tiene ningún sentido pactar un empate para descender, que era mucho más lógico, y es lo que nosotros defendíamos, haber intentado ganar ese partido que no pactar un empate que te abocó a segunda división, y es lo que nosotros hemos mantenido desde el principio, que carecía de sentido haber comprado un partido para esa circunstancia.
Entre otras tesis que mantiene también el magistrado y de las que Osasuna es partícipe, está el hecho de que primar por mantenerse o la permanencia en sí no parece un objetivo del club como tal, que en principio al socio de Osasuna le daría igual estar en primera que en segunda. Una tesis que nosotros manteníamos es que para el socio lo importante efectivamente es que Osasuna gane y mucho mejor si está en primera o en segunda, pero no a cualquier precio. Y ese cualquier precio es comprar partidos, actuar de manera irregular o utilizar el dinero para otras finalidades distintas que no sea la propia competición. Y la tesis que nosotros manteníamos era que efectivamente Osasuna, tanto en primera como en segunda división, ha mantenido un número de socios y un número de voluntad social similar al que existía tanto en primera como ahora en segunda. Y eso implica que para el socio de Osasuna como tal no es tan importante mantenerse en primera porque no ha habido esa diferencia de volumen social en cuanto a primera y segunda división. Pero sí hay una diferencia ostensible, por ejemplo los ingresos o el hecho de que venga un equipo u otro. ¿Eso lo ha tenido en cuenta el juez o él se aparta de esos hechos? No, en eso no lo ha tenido en cuenta. Al final tienes que aplicar criterios jurídicos y sí aplicarlos al caso práctico en cuestión. Lo que sí dice el juez también es que el control interno no funcionó, ni el interno ni el externo, porque bien apunta a la Liga de Fútbol Profesional y sus auditorías, como a la Comisión Económica del club, como a la gerencia del club, que está también para velar porque se haga todo correctamente. Es decir que, bueno, señala un poco a las personas que estaban dentro del club en aquellos momentos. Sí, nosotros la tesis que avalábamos era que los órganos existían, que había órganos suficientes de control, porque uno de los elementos fundamentales del delito de las personas jurídicas es el defecto de organización, es decir, que la organización, entre comillas, sea un caos y por lo tanto no haya un control. Pero ese control en los estatutos del club existían. ¿De qué manera? En primer lugar, el gerente. En los estatutos del club en ese momento se establecía como el gerente tenía la obligación de velar por la aplicación correcta de las normas y por evitar irregularidades. Y dice el juez que a la vista está que no sucedió. Y lo mismo con la comisión de control que incluso 2 de sus miembros dimitieron porque no se les entregaba la documentación y no podían hacer su trabajo. Con lo cual, lo que entiende el juez es que lo que se produjo por parte de los rectores era una utilización torticera de estos órganos en beneficio propio. Lo que no vamos a ver ahora, si no prospera algún recurso, es a Osasuna sentado en el banquillo, con lo cual ya se evita una condena contra Osasuna, una condena en este caso penal. ¿Qué pasa, que también es lo que se está preguntando muchos socios hoy, con las condenas o las sanciones administrativas o deportivas? Lo que todo el mundo está preocupado, ¿bajarían Osasuna? Ahora ya desaparece ese peligro, parece que del todo no, al 100% no. En primer lugar, hay que tomar con cautela esta resolución porque es un auto susceptible de recurso y por lo tanto, hasta que no sea firme, no significa que Osasuna no pudiera ser imputado, con lo cual hay que esperar. Y en segundo lugar, respecto a la sanción administrativa, en principio hay que tener en cuenta que si un juez penal ha considerado que Osasuna no es responsable penalmente, entendemos desde el club que sería difícil que hubiera una sanción administrativa. No obstante, la sanción administrativa también depende de una serie de factores y de atenuantes que se aplican y que la propia Liga de Fútbol Profesional ha entendido que Osasuna cumple todas esas atenuantes que darían lugar a una sanción mínima desde el punto de vista administrativo. Hablamos de ese posible recurso, la Fiscalía y la Liga, precisamente, eran favorables a que Osasuna como club estuviera imputado. Sí. ¿Cree que recurrirán? Eso habrá que preguntárselo a ellos. La verdad es que no ni he hablado ni tengo intención de hablar. Será una cuestión que tengan que decidir. ¿Pero el auto se lo pone difícil para el posible recurso? Yo creo que el auto está muy bien fundamentado y muy bien construido. Va desgranando uno por uno todos los elementos fundamentales del delito cometido por las sociedades, en este caso por las personas jurídicas, a la hora de considerarlo o no responsable penalmente y por lo tanto entiendo que es difícil plantear un recurso contra este auto. Sí. ¿Y Osasuna se plantea en algún momento poder recuperar el dinero que habría salido del club para esos supuestos amaños o para el destino que hayan tomado todos esos dineros que se investigan? Para nosotros es el aspecto fundamental y clave de toda esta investigación. Osasuna lo que quiere es recuperar ese dinero y si efectivamente ha salido, como parece que es así, aunque lo único que falta por determinar es qué finalidad se le dio a ese dinero, lógicamente vamos a poner todo nuestro esfuerzo en recuperar ese dinero porque ese dinero es del club y de los socios. Como acusación particular y ya sin la espada de Damocles de la posible imputación encima, ¿cuál va a ser ahora el papel a jugar por Osasuna en todo el proceso? Hombre, lógicamente mantendremos una posición, entendemos que de acusación respecto a aquellas personas que consideremos responsables de los hechos, aún queda bastante investigación, quedan informes por realizar, quedan recursos que resolver, quedan resoluciones del juez, cuestiones que aún quedan pendientes y por lo tanto será una cuestión a valorar junto con la Junta Directiva a la hora de determinar la posición respecto a cada uno de los imputados por parte de Osasuna. Pero ¿le libera a Osasuna de alguna manera el hecho de no estar imputado? ¿Se puede trabajar de otra manera? Claro, además desde el punto de vista procesal no
no tiene nada que ver actuar como investigado, en este caso como se llama, que actuar solo como acusación particular. Esto hace, nosotros hasta ahora habíamos sido acusación particular, pero los derechos y las actuaciones son completamente diferentes. ¿Y en qué punto estamos de la instrucción? ¿El proceso acabará pronto? ¿Cuál es el plazo que ahora mismo queda? ¿O si se puede calcular? Porque al final el trabajo de un juez es muy suyo y evidentemente, visto desde fuera, no sé si se puede hacer alguna estimación de lo que nos queda de instrucción, de investigación, al fin y al cabo. Aquí el problema es que quedan todavía informes periciales por entregar, quedan bastantes pruebas, entiendo, por practicar, y queda sobre todo una investigación patrimonial que es muy compleja y complicada y que puede dar lugar también a que, lógicamente, los abogados defensores de los imputados hagan su trabajo y realicen los recursos oportunos, con lo cual yo creo que queda aún bastante por determinar para acabar la instrucción. Como los jueces no dan ruedas de prensa ni les podemos preguntar, pero sí podemos leer sus autos, parece que hay cosas que el juez sí está teniendo ya muy claras. ¿Eso es así? ¿Da esa sensación? ¿Algunos supuestos amaños? Parece que está ya todo bastante encarrilado en cuanto a las pruebas. No obstante, lo que viene el juez a decir es que en este caso y en este auto se va a referir exclusivamente a la responsabilidad penal del Club Atlético Osasuna y que considera que no existe. A partir de ahí da una serie de pinceladas, pero que no significa que estas supongan o afecten al resultado final del proceso de investigación, porque esto puede dar un vuelco en cualquier momento respecto a nuevas pruebas que aparezcan, con lo cual, bueno, da alguna opinión en algún aspecto, pero desde luego no es recuerdo definitivo. sobre todo el auto que sacó al hilo de los bienes de Archanco, y ahí con el expresidente, bueno, prácticamente decía que había habido amaños. No sé si expresarse de una manera tan clara es bueno, es malo o no indica nada. No, bueno, indica una posición del juez instructor en un momento determinado, pero no es definitivo porque en el fondo al final depende también de lo que determinen o lo que aleguen las acusaciones particulares, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares, y por lo tanto es una posición en un momento determinado que, ya digo, puede cambiar o puede modificarse si se presentan nuevas pruebas o nuevas prácticas que den lugar a otra opinión respecto a lo que está ocurriendo. Pues Miguel Ezcurdia, abogado del Club Atlético Osasuna, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos explicado todos estos vericuetos judiciales que hoy conocíamos a través de ese auto. Enhorabuena también por la parte que le toca al club, que, como bien decía, el juez se ha hecho eco de muchas de las tesis. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias y buenas noches. Nosotros lo que hacemos, como siempre, en este tramo final del informativo es repasar lo que ha ocurrido en este martes, en el que hemos conocido que los trabajadores de TRV se enfrentan a un despido colectivo sin saber de momento a cuántos de ellos va a afectar. La semana que viene comienzan las negociaciones. La dirección ha revelado que la factoría da pérdidas. También hemos conocido la opinión del Gobierno central tras su reunión de ayer con Ayerdi, que le reclama 30 millones de euros por la construcción del tren de altas prestaciones. Muestra al Gobierno central su disposición a afrontar ese pago pendiente que reclama Navarra, aunque alega incumplimientos en los plazos. El Ministerio sigue teniendo sus dotaciones presupuestarias para continuar con esta obra. Desde el Gobierno de España se apuesta por esta obra y esperemos que el Gobierno de Navarra, bueno, pues también apueste por ella. El Gobierno de Navarra, que ha anunciado la concesión de algo más de 450.000 euros para la reparación de motas dañadas por las riadas del pasado invierno. Malestar entre algunos alcaldes de pueblos afectados que aseguran que no se cubre el 100% de los costes de reparación. Nosotros, en mi caso, en Milagro, realizamos esas obras y eran unos 24.000 euros y ahora nos llega la resolución de que nos han concedido 11.000 y pico euros. Patxi López se perfila como el nuevo presidente del Congreso de los Diputados. El PSOE habría recabado el apoyo de Ciudadanos, por lo que en el primer pleno de la legislatura se confirmaría su nombramiento. Primer pleno que es mañana. Uno de los emblemas de Navarra e icono visual está en peligro. La erosión no perdona y la Junta de Bardenas está estudiando si interviene o no en la preservación de Castil de Tierra. La solución podría pasar por aplicar un producto impermeable. Los turistas no se imaginan una Bardena sin su torre emblema. Yo no actuaría, claro, se va a quedar sin emblema lo que es las Bardenas, pero habría que respetar la naturaleza. Que sea un emblema, bueno, pues yo qué sé, es un poco, bueno, triste, ¿no? Igual, imagino, pero ya buscarán otro. Ya que es el emblema de Navarra, digamos, de esta zona de las Bardenas, me parece muy bien todo lo que sea para mantenerlo.
Las Bardenas, que son uno de los mejores platos naturales de Navarra. La comunidad se consolida como escenario para los rodajes. 8 películas el año pasado, por 2 en 2013 o 4 en 2014. Además de la serie Juego de Tronos durante una semana, el pasado mes de septiembre. Los indicios son buenos. Lógicamente estamos ahora en un momento, enero del 2016, de fase de decisiones. Confiamos en que Navarra pues sea la propuesta. Desde luego, el inicio del año va a venir fuerte con la grabación de El Guardián Invisible de Dolores Redondo en muchas localizaciones, eminentemente en el Valle del Baztán. Y hoy Osasuna, protagonista por partida doble. En el capítulo judicial, el magistrado instructor considera que no debe imputarse al club, por lo que, si no hay recurso que lo cambie, el club sortearía el banquillo en un futuro juicio y en una posible pena, algo que se ha recibido muy bien en el seno de la entidad. Y hoy nos vamos con música, con la que pudimos escuchar anoche en Baluarte y que ofreció la Joven Orquesta Nacional. Con ellos nos marchamos. Mañana a las 2, más noticias. Muy buenas noches.